Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes una vez más a esta su revista semanal Los Defensores, donde cada semana llegamos a sus hogares para compartir con ustedes información de mucha calidad. Como siempre, en este día y siempre me hago acompañar de mi compañero Nelson Gómez. ¿Cómo está usted? Bien, saludando a los queridos televidentes Hoy de un día aquí grande. y de allá. Hoy es un día grande. Sí. Un día como hoy, 19 de marzo, se estaba peleando aquí. Y peleando contra los haitianos. Sí. Y así mismo Machete, carajo. y un día como hoy son las elecciones de Adogma. Vamos a ver cómo terminó eso. Mire, licenciada, yo le voy a entrar de una vez al medio ambiente y no voy a hablar de agüita ni de, Ay, pero usted, ni eso, de plástico. y eso está repetido, eso que usted me va a decir. No, esto es duro lo que le voy a decir, no es de plástico. Le voy a hablar de que a este país le quedan pocos bosques, porque los haitianos han destruido y siguen destruyendo la sierra de Bauruco, y hasta en los Haití se están los dominicanos y los haitianos dañando ese bosque. O sea, el bosque recuperado en este país por las sabias directrices del doctor Balaguer y del doctor Leonel Fernández, y no quitarle tampoco a Jaime, ni tampoco quitarle los méritos de los primeros gobiernos del PRD. Pero resulta que este cambio viene, no sé qué es lo que sale que le ha caído a muchas cosas, incluyendo al medio ambiente. Yo quisiera que cuando yo diga, introduzca el tema, el máster, por favor, me ponga ese videito, que ya manda un ciudadano de Loma con el audio. Pon el audio, por favor, lo que dice ese ciudadano de Puerto Plata, donde yo soy. Vean que desplote, vean. Eso es la mitad la loma paitía que la están paitiendo ellos. Mientras una callecita que tiene barrio allá abajo, no la quieren, no quieren que le echen ni siquiera material para que la gente camine. A eso se trepan la foresta ahora. Pero miren qué desastre, vean. Eso es aquí, vean. Vean. Pero nadie dice quién son los autores de este destroce que hay aquí. Si es el gobierno central, si es algún supuestamente millonario, pues aquí no se sabe quién es el que está haciendo esto. Simplemente. Eso que ustedes ven ahí, ese ciudadano está denunciando esa trocha en la Loma Isabel de Torres, donde está el teleférico. ¿Trocha? Esa eso no es una trocha, eso es una carretera. Porque una trocha son los que abren los campesinos para bajar la leña a pie. De las pocas reservas forestales que tiene un lagarto específico de la isla española, ahí hay una canelilla especial, ahí hay una fauna y una foresta exclusiva. Pues el Ministerio de Medio Ambiente autorizó a la empresa distribuidora de electricidad, a pasar por ahí torres de alta tensión, pudiendo pasarla por la orilla de la montaña. Medio Ambiente autorizó ese desastre, señores, donde los ríos que bajan de ahí, los arroyos, lo que están ahora es haciendo deslave, o sea, el agua en vez de seguir por la capa vegetal, entra a esa ruptura brusca y convierte todo eso en lodo y lo destruye y va a dañar inclusive las zonas residenciales de abajo. Don Nelson, pero ¿usted sabe cuántas torres eléctricas van a montar ahí? Yo no tengo ni idea, pero es un desastre. 11. O sea, que el día y peor. No. El que no se haya montado en el teleférico, que aproveche ahora antes de que monten esas 11 torres eléctricas. Porque cuando esas torres las monten ahí, el teleférico puede sufrir. No, señores, nos estamos volviendo locos de verdad. Entonces, ese daño que lo denunció la Fuerza del Pueblo el martes pasado, porque nadie dice nada, ese infeliz no le hacen caso, pero tuvo la Secretaría de Medio Ambiente de la Fuerza del Pueblo como partido de oposición, ponerlo en evidencia ahí, hacer una rueda de prensa. Así anda, señores, Medio Ambiente, destruyendo, pero permitiendo, porque cancelaron también los técnicos especializados de Medio Ambiente de allá para poner un compañerito de la base que no sabe ni leer ni escribir. Esa es la situación que hay. Por complacer a la base del PRM, sacan técnicos que tienen 10 y 20 años en medio ambiente, que conocen el tema y que mantenían esa loma sin deforestar. No hay tiempo para más, pero vamos a ir con ese tema la semana que viene porque el tiempo no da. Vamos a ver entonces cómo nos trataron los combustibles y las divisas para esta semana en Los Defensores.
Para la semana del 19 al 25 de este mes de marzo, los precios de los combustibles y las divisas se mantienen sin variación. Repetimos que para la semana del 19 al 25 de este mes de marzo, los precios de los combustibles y las divisas se mantienen sin variación. Este es el comportamiento del precio de los combustibles y las divisas para la semana del 19 al 25 de marzo. Bueno, señores, luego de ver el comportamiento en el precio de los combustibles y las divisas, nos vamos al resumen de noticias, pero antes déjenme decirles que vamos a tener una conversación, que más que una conversación, una entrevista, va a ser algo lúdico, porque usted hoy va a aprender. Vamos a conversar en el día de hoy con el doctor Roberto Lafontaine, quien es vicesecretario de Salud de la Fuerza del Pueblo y también fue director del Hospital Darío Contreras. Con él vamos a hablar de muchas cosas interesantes por las cuales se está acaeciendo en el día de hoy el sector salud. Ahora sí, nos vamos al resumen de noticias. Luego del resumen de noticias, a una pausa comercial. Iniciamos nuestro acostumbrado resumen de noticias con la celebración del 178 aniversario de la Batalla de Azua, el enfrentamiento de las tropas dominicanas lideradas por el general Pedro Santana y las tropas haitianas encabezadas por el general Souffrant, quien a fuerza de machete los dominicanos defendieron la soberanía nacional. Y donde se burló la soberanía fue con el fraude cometido con las tarjetas del programa de ayuda Supérate. El monto de lo sustraído sobrepasa los 100 millones de pesos. Es por ello que el presidente Luis Abinader insistió en que no va a tolerar que algunos ciudadanos se beneficien de manera ilícita con el dinero destinado para ayudar a los más vulnerables a través de los programas sociales del gobierno. Hasta el momento, unas 6 personas fueron detenidas y se está a la espera de que les sean conocidas medidas de coerción por este hecho. Continuando en el orden jurídico, la Fiscalía del Distrito Nacional obtuvo 5 años de prisión bajo la modalidad de 2 de arresto domiciliario y 3 suspendido bajo reglas contra Luis Inchausti Rivera, procesado por violencia de género contra una expareja. El condenado está en la obligatoriedad de residir en un domicilio fijo, abstenerse de la ingesta de bebidas alcohólicas y asistir al Centro de Intervención Conductual de Hombres para moldear la conducta. El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, ejecutó la Operación Iguana, con la que desmanteló una red del crimen organizado que se dedicaba al tráfico de inmigrantes, en las cuales arrestó a varias personas, incluyendo a un funcionario local de la Dirección General de Migración. Durante la operación fueron arrestados Roberto Méndez Pérez, coordinador de control en el puesto fronterizo en Jimaní de la Dirección General de Migración, y al inspector Joan Rosario Castillo. También a Kellington Eduardo Borges Guzmán, a Delson Manuel Medina Díaz, a Dominga Guzmán y David Nova Reyes, quienes serán sometidos a la justicia en las próximas horas. En el orden político, continúa la estampida de dirigentes y legisladores del Partido de la Liberación Dominicana que abandonan esas filas. Ahora tocó el turno al diputado de la circunscripción número 2 por Santo Domingo Este, Rafael Castillo, quien renunció el pasado jueves del Partido de la Liberación Dominicana tras 28 años de militancia política, y explicó que una de las razones que habrían motivado su renuncia es que el comité político del PLD se ha convertido en un club de amigos ricos con el único propósito de protegerse entre sí. Junto con él, partieron de la entidad morada Walquiria Medina, así como Ramón de los Santos, miembro del Comité Central, y 11 presidentes de Comité Intermedio de la circunscripción número 2 de Santo Domingo Este, además de 700 integrantes de comités de base. En el orden internacional, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo este jueves que la decisión de un juez que autorizó su extradición a Estados Unidos, país que lo acusa de 3 cargos asociados con narcotráfico y uso de armas, es producto de una venganza de narcotraficantes hondureños. La Cámara
de Diputados se propone aprobar 40 iniciativas legislativas en la presente legislatura, entre ellas los proyectos de leyes del Código Civil, extinción de dominio, compras y contrataciones, así como la reforma integral a la Ley de la Seguridad Social. Los diputados aprobaron el proyecto de ley que regula la transición gubernamental en los diferentes niveles de elección, de la autoría de Omar Fernández. Mientras la directora de la Unidad de Género de la Policía, Celeste Cabral, dictó una conferencia por el Día Internacional de la Mujer, iniciativa de la diputada Lili Florentino. Con una resolución propuesta por el diputado Ramón Ceballo, Alfredo Pacheco entregó pergaminos de reconocimiento a la Selección Nacional de Baloncesto, que ganó medalla de oro en el torneo Centro Básquet 77 en Panamá. Pacheco también recibió al embajador de Japón en la República Dominicana, Su Excelencia Takashi Masahiro. Cámara de Diputados de la República Dominicana. ¿Y cómo tú le dices a una gente que confíe, que tenga esperanza, si nadie había hecho nada para ayudarles a vivir mejor? La confianza se gana. No se trata de gastar más, hay que gastar mejor. El dinero público es de todos los dominicanos. Tenemos la obligación de pensar por primera vez en que nos vaya bien a todos. Es el momento de estar cerca de la gente. Por eso no vamos a aumentar impuestos. Porque el cambio se trata de ti. El cambio comenzó. Gobierno de la República Dominicana. La fuerza del pueblo se consolida y sigue creciendo. Y con tu colaboración vamos a comprar el local de nuestra Casa Nacional, nuestra Casa del Pueblo. Participa en esta gran rifa profundos de nuestro partido y tienes la oportunidad de ganarte uno de estos grandes premios. Primer premio, un apartamento en Santo Domingo. Segundo premio, un carro Tesla del año 2021. Tercer premio, 1 millón de pesos en efectivo. Y un cuarto premio de 3 celulares iPhone 13 Pro Max de 512 GB. Con tu contribución de solo 500 pesos ya estás participando en esta rifa, que se realizará el jueves 31 de marzo de 12 a 3 de la tarde en el programa De Extremo a Extremo por Digital 15. No te quedes fuera y procura tu boleto con los dirigentes de tu sector o en nuestros locales. Con la fuerza del pueblo, venceremos. Bueno, don Nelson, entrando en materia ya, luego de este resumen de noticias, tenemos que iniciar con la operación Iguana. ¿Y cuántas operaciones que van a hacer aquí, licenciada? Porque ya yo estoy como cansado de operaciones, y ¿cuántas faltan? Ahora, bueno, es la operación Iguana, señores, la operación esa Iguana. Es una de los que son... Esa es otra, esa es la FM. La operación Iguana es la operación donde la Procuraduría Especializada contra la Trata y Tráfico de Personas apresó a 2 funcionarios. ¿Funcionarios? ¿Más funcionarios? Del gobierno. ¿De este gobierno? De la provincia de Jimaní. Corruptos, y no era ni que los otros que eran corruptos. Roberto Méndez Pérez y Joan Rosario encabezaron una red que traficaba con personas haitianas por Jimaní. Ay, pobre Abinader. Y fueron apresados. Ellos son 6 personas y ellos encabezaban la red, porque ellos eran funcionarios de la Oficina de Control Fronterizo. Como hace un periodista amigo mío, ¡Ey, Robertico, el de allá, el de Tramoya! ¿Qué es lo que le dicen al alacrán? El alacrán que tiene una maña, que si que el Marco le dio una bola para cruzar el río y le dijo, ten cuidado, yo no te puedo montar encima de mí para cruzar el río, alacrán, porque que tú eres un alacrán y me va a picar. Yo te prometo que no te voy a picar. Y entonces cuando iba por la mitad del río, viene el alacrán, ¡pa! Y puya al Marco. Y el Marco le dijo, ay, pero te estoy dando una bola para cruzar el río y tú vienes y me puya para que me muera. Y el alacrán le dijo, perdóname, Marco, es que yo soy un alacrán y mi naturaleza de alacrán es picar donde quiera que estoy. La naturaleza de este gobierno del PRM, PRD, que es lo mismo, es donde quiera que van a acabar con todo. Y por más funcionario, por más buena intención que tenga el presidente Abinader, con ese partido no va para parte. No, pero hay muchos funcionarios que están haciendo un buen trabajo. Ajá. Claro que sí, porque no todo es malo. Pero se están llevando la tarjeta, se están llevando... Ahora los haitianos antes eran los guardias, ahora son los funcionarios que tienen la mafia.
Continuando con los operativos, esta semana también se realizó un operativo en la provincia de Santo Domingo, donde también desmantelaron una red que estafaba con la tarjeta Supérate. La tarjeta Supérate, ellos establecían como una especie de padrón con la cédula de los beneficiarios de esa tarjeta. Y hay 6 apresados, más de 6 apresados, y aparte de que hay más de 6 apresados, dicen los funcionarios del Gabinete Social, Digna Reynoso, quien ostenta la vocería de estos operativos y con un manejo, y con un manejo que a mí misma me ha dejado sorprendido, que este fraude supera los 100 millones. ¿Y usted cree que son esos colmaderos de barrio que están llevándose 100 millones de pesos? No. Ay, hombre, la fiebre no está en la sábana. Esos infelices, lo más probable es que usted va y le dice a un infeliz de esos, que viven la mayoría, muchos guanilejos y muchos que tienen hasta 30 años siendo colmaderos. Con esta olla que hay, esta crisis, usted le dice, te voy a dar 30,000 pesos para que me preste ese verifón, ¿verdad? Bueno, ni averiguan para qué que lo quieren. Bueno, pero según lo que ella había explicado, cuando un colmado va a pertenecer a la ADES, ellos le dan un pliego de lo que no se debe hacer. Bueno. Entonces, de ahí en adelante, ya usted sigan sabrá. Buscando, señores, sigan buscando, suban para arriba, que eso no es de colmadero, ¿no? Mire, Estados Unidos vuelve a emitir una alerta para que no entren a la República Dominicana. ¿Y dónde fue eso, doctora? Allá. Pero será que la bajaron, porque aquí los niveles de infección están por... Yo también me sorprendí, porque aquí los niveles de infección en estos días, lo que fue 119 casos positivos, nueva vez, entonces no entendí. Dijo un médico veterano de la oposición ahí, que hay un rebrote, que Dios nos libre de que hay un rebrote después que por decreto fueron eliminados la pandemia. ¿Y quién le ha dicho a usted que los virus se eliminan por decreto? ¿Dónde está visto eso? La medicina no se inventa. A propósito de operativo, usted que sabe mucho, hábleme del operativo de los chiperos, que sigue caliente eso. ¿De los chiperos? Sí. No, porque los chiperos, es que yo me confundo, ahora iguana, chipero, FM. ¿Cuántos expedientes que llevamos ahí ya? Mucho. ¿Y de política? ¿Qué ha pasado esta semana? Bueno, en esta semana el Partido de la Liberación Dominicana tuvo una baja en Santo Domingo Oeste. Un diputado, una regidora y 17 presidentes de intermedio o de comité de base. Ajá. ¿Y cuándo fue que se fue Paz? ¿Y Paz estaba en algún sitio? No, Paz no estaba en Paz. Paz anda barrio por barrio buscando los PLDistas para llevar. Pero Paz debió de ir barrio por barrio cuando él era funcionario del gobierno del partido del cual él se fue. Porque ahora sí es bonito, usted hizo del partido. No, pero tú sabes que él tenía un problema ahí. Porque ahora es que tiene el problema, después que dejó de manejar presupuesto. Usted sabe que ese partido tiene algún tipo de dificultad con algunos dirigentes que entienden que no todo tiene que serlo Danilo. Y entonces ese partido... Ahí no se mueve una paja. Mira, ahí ya un limoncillo. Rafael Castillo se llama el diputado que se fue de la circunscripción número 2 de Santo Domingo Oeste. Y los presidentes intermedios, un grupete también, que se van de ahí. Mire lo que pasa, que lo decía un amigo periodista de allá, de esa zona también. Cuando la gente entiende que su partido no tiene vocación de poder y las encuestas le están dando que no tiene manera de ascender y tiene un candidato que va tan adelante como Leonel, la gente no es tonta, dice, vea, que yo voy a echar 4 más fuera de... Pues la gente lo que está en los partidos es para que le den un cargo en el gobierno. La gente política, la mayoría está detrás de poder, dinero y prestigio. Después, el ciudadano común, el ciudadano de a pie, el que vota ese día, que no está en partido, es la mayoría. De los partidos políticos no llegan a un 30%, un 25% de la población. Muy difícil. Entonces, esa gran mayoría es que decide los apoyos por conveniencia de su situación. Por eso yo le decía a usted el día pasado en este programa que el comando de campaña de la oposición, el comando de campaña no lo está haciendo ni Leonel, ni Danilo, ni Margarita, ni Abel. El comando de campaña de la oposición lo constituyen el señor Colmado, el señor Ventorrillo, el señor chofer de carro público, el señor supermercado y la señora ferretería. Que todos esos locales que son comerciales es donde la gente va y cuando le ponen
el arroz en el peso y ve que con 50 pesos comía y ahora tiene que buscar 100 pesos, dice, pero ven acá, pero este cambio fue para yo joderme. Y entonces cuando le dicen que no, que eso es por la inflación mundial, la gente tampoco es tonta porque dice, ven acá, pero la inflación mundial es más alta aquí que en Costa Rica y que en Colombia y que en Chile. Y ahora le dicen, no, que es por la guerra. No, yo no quiero guerra, yo lo que quiero es comer. O sea, el estómago y el bolsillo son los que determinan la voluntad política del ciudadano. Y los políticos que son del partido, que ven que en su parcela política o su organización no hay mucha posibilidad de llegar al poder, se transfieren. Dicen transfugismo, pero transfugismo siempre ha sido. ¿Y cómo usted cree que se hizo el PRM? El PRM se hizo fue ¿con quién? Con la gente del PRD, que se fue de ahí porque entendía que con Miquel Vargas Maldonado no iba para ningún lado. Bueno, señores, hemos llegado al final de esta sección. Nos vamos a una pausa comercial y desde que retornemos vamos a conversar con el doctor Roberto Lafontaine. Ustedes verán qué puntual es este señor, llevando información y sobre todo cómo está el sector salud en estos momentos. La Cámara de Diputados se propone aprobar 40 iniciativas legislativas en la presente legislatura, entre ellas los proyectos de leyes del Código Civil, extinción de dominio, compras y contrataciones, así como la reforma integral a la Ley de la Seguridad Social. Los diputados aprobaron el proyecto de ley que regula la transición gubernamental en los diferentes niveles de elección de la autoría de Omar Fernández. Mientras la directora de la Unidad de Género de la Policía, Celeste Cabral, dictó una conferencia por el Día Internacional de la Mujer, iniciativa de la diputada Lili Florentino. Con una resolución propuesta por el diputado Ramón Ceballo, Alfredo Pacheco entregó pergaminos de reconocimiento a la Selección Nacional de Baloncesto, que ganó medalla de oro en el torneo Centro Básquet 77 en Panamá. Pacheco también recibió al embajador de Japón en la República Dominicana, Su Excelencia Takashi Masahiro. Cámara de Diputados de la República Dominicana. ¿Y cómo tú le dices a una gente que confíe, que tenga esperanza, si nadie había hecho nada para ayudarles a vivir mejor? La confianza se gana. No se trata de gastar más, hay que gastar mejor. El dinero público es de todos los dominicanos. Tenemos la obligación de pensar por primera vez en que nos vaya bien a todos. Es el momento de estar cerca de la gente. Por eso no vamos a aumentar impuestos. Porque el cambio se trata de ti. El cambio comenzó. Gobierno de la República Dominicana. La fuerza del pueblo se consolida y sigue creciendo. Y con tu colaboración vamos a comprar el local de nuestra Casa Nacional, nuestra Casa del Pueblo. Participa en esta gran rifa profundos de nuestro partido y tienes la oportunidad de ganarte uno de estos grandes premios. Primer premio, un apartamento en Santo Domingo. Segundo premio, un carro Tesla del año 2021. Tercer premio, 1 millón de pesos en efectivo. Y un cuarto premio de 3 celulares iPhone 13 Pro Max de 512 GB. Con tu contribución de solo 500 pesos ya estás participando en esta rifa, que se realizará el jueves 31 de marzo de 12 a 3 de la tarde en el programa De Extremo a Extremo por Digital 15. No te quedes fuera y procura tu boleto con los dirigentes de tu sector o en nuestros locales. Con la fuerza del pueblo, venceremos. Bien, amigos televidentes, tal y como les dije al inicio de esta subrevista semanal, Los Defensores, que hoy vamos a hablar de salud. Y para hablar de salud, sobre todo de cómo está el sector salud en estos momentos, nosotros quisimos invitar en esta semana al doctor Roberto Lafontaine. Roberto Lafontaine, quien es vicesecretario de Salud de la Fuerza del Pueblo y también fue director del Hospital Dr. Darío Contreras. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios, Noemí. Contento y agradeciéndote que nos hayas invitado a
a compartir con la gran teleaudiencia que tienen ustedes un tema tan importante como la salud. Así es. Queremos hablar de salud, pero más que todo me interesa hablar del acceso a la salud. En estos momentos, doctor, ¿cuál es su especialidad? Ortopedia y traumatología. Pero no te recomiendo que vayas donde mí, porque en el 2007, cuando migré hacia la parte administrativa, desde ahí para acá más nunca le he vuelto a poner la mano a un bisturí. Ok. Solamente puedo ser consejero en ese campo. Bien. Ortopedia. Sí, lo que estás pensando No. Me formé en el Darío Contreras. Sí, allá iba, Sí, allá iba. Yo me imagino que usted se ponía mucho la mano en la cabeza porque el poco presupuesto que manejaba lo gastaba en clavos y tornillos para los motoristas. Tú sabes que en esa época no era así. Lo primero es que la epidemia de motores estaba prácticamente en su fase inicial. ¿Usted califica los motores como una epidemia? Por lo que está pasando, los accidentes de tránsito son una de las grandes epidemias. Tanto es así que entre 15 y 40 años de edad, tú caes enferma o te mueres más fácilmente de un accidente de tránsito que de cualquier otra patología. ¿Entiendes? Entonces, por esa razón es una situación epidémica. Sí. Doctor, ¿cómo está el acceso a la salud en estos momentos? ¿Cómo usted la evalúa? Desde su posición de médico, pero también desde su posición de activista político. Mira, desde mi posición de ciudadano. Y de ciudadano también. Lo primero vamos a verlo desde el punto de vista de la demanda. ¿Por qué se puede demandar salud? Si tú lo que haces diariamente es trabajar, ¿verdad? Y habitar en tu vivienda, habitar en un club, tú necesitas salud, porque es una sociedad que está muy convulsa. Es una sociedad que vive en una situación de violencia. Y por lo tanto, eso te va a generar a ti diferentes trastornos de comportamiento. Por un lado, y por otro lado te va a generar trauma por un ladrón, trauma porque tienes que salir a defender tu familia, trauma por todo. Tú sabes cómo está el fenómeno de la violencia. También te va a generar enfermedades por el problema de la alimentación. Somos una sociedad de malnutridos y todavía hay desnutridos por falta de alimentación. En estos tiempos, en el siglo XXII, todavía persiste la desnutrición. Mira, sí, todavía persiste. Son de los grandes lastres de la época de atrás. Por eso es que se le cambió el nombre. Y somos un país en vía de desarrollo. Pero quiere decir que hay un lastre de enfermedades propias de los países subdesarrollados que todavía la tenemos y muy importante. Después lo de la malnutrición, ahí sí, enfócalo desde el punto de vista de lo que genera mal manejo de las grasas, y de ahí viene el cáncer de seno, hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, vienen los, ¿qué te digo yo a ti? Los bocios, vienen todos los trastornos arteriovenosos. De por sí, toda esta situación te la genera la malnutrición. Pero además de esto, un requisito indispensable de la salud es la renta. La renta a partir de lo que te queda a ti en las manos. Para invertir en salud. No, para invertir en salud, en tu vida, en tu desarrollo personal. Esto es viendo la salud como la capacidad que tú puedas tener de identificar y realizar tus aspiraciones, resolver tus necesidades, satisfacer las mismas y poder interactuar desde el medio ambiente. Eso es lo que es invertir en salud, es la fuente del desarrollo. Pero imagínate, tú terminas tú trabajas, pagas todo lo que necesitas, ¿y qué te queda? Nada. Prácticamente nada. Y lo poco que te queda es muy probable que más de un 15% lo tengas que invertir en medicamentos y en el médico. Cuando tú inviertes esta cifra, más de un 15%, ya tú entras en dificultad financiera. Doctor, a finales del 2019, estamos hablando octubre, noviembre, diciembre del 2019, hasta esta fecha, la República Dominicana no fue la excepción de la pandemia del COVID-19.
A raíz de esta pandemia y que solo se habla de COVID, ¿se pudiera decir que la salud en la República Dominicana está en crisis? ¿Han aumentado los otros tipos de enfermedades porque la gente solo se ha focalizado en la COVID? Mira, la bondad del COVID fue porque desnudó el sistema de salud y las personas han comenzado a verlo. ¿Me entiendes? Esa ha sido la gran bondad del COVID. Vaya bondad. ¿Entiendes? Vaya bondad. Sí, la gente vio que nosotros tenemos un sistema sanitario muy deteriorado, y que las condiciones que tenemos en el medio ambiente donde vivimos, donde nos desarrollamos, donde trabajamos, tú entiendes que son muy precarias. Lo que nosotros estamos es alrededor de factores de riesgo, por lo tanto, facilidad para que nuestra salud se afecte. Mira, por ejemplo, ustedes viven y trabajan en un sitio donde aparentemente tienen un ambiente agradable, pero ustedes tienen la 27 de febrero, aquí de este lado, aquí tienen la Tiradentes. ¿Tú te imaginas la gran polución, el aire, el dióxido de carbono, todas las partículas que se generan a través del mismo y el impacto que tiene sobre las enfermedades respiratorias que están acabando con nosotros? Además de esto, partículas que son intermediadoras del desorden celular con el cual se inician los procesos cancerosos. Y esa es la ciudad que nosotros vivimos. ¿Entiendes? Entonces, todo esto lo ha dado el COVID. ¿Por qué? Porque el COVID, una partícula chiquitica, es un disparate que tú con agua y jabón lo desbaratas, pero se introdujo dentro del tejido social y no pudimos con él. ¿Se trató de manera irresponsable al principio de la pandemia? ¿No se le prestó la atención debida que debió prestársele para no llegar a este punto? Mira, lo que pasa era no se sabía con qué se estaba luchando. Al inicio, todo lo que pasó simplemente sirvió para crear las herramientas necesarias y poder frenar y no llegar a este punto. Todo lo que pasó. Y además de esto, puso a prueba si nosotros manejamos herramientas que están ahí de las cuales hablamos constantemente. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con promoción de la salud. Promoción de la salud que lleva información para darle a los tomadores de decisiones la línea de qué pudiera estar pasando. Además de esto, poder elaborar mensajes apropiados para que la población se dé cuenta de qué está pasando y qué puede hacer, y educación. ¿Se politizó? Pero educación desde la perspectiva de poder generar cambios, que la gente comprenda y genere cambios. ¿Se politizó? Sí. Acuérdate, es más, te voy a decir algo, el incremento de las curvas, la cantidad de curvas que se dieron, que es el aumento de la enfermedad, y el tamaño de la misma fue producto de la politización. Recuérdate que no bien se habían comenzado a tomar la medida cuando de repente nos metimos de lleno en un momento electoral. Ese momento electoral produjo una gran movilización social, muy imprudente en ese momento, muy imprudente. Es más, inclusive el Estado se vio sin fuerza porque la sociedad no lo apoyó, ¿entiendes? Sin fuerza para poder seguir implementando la medida, y nos quedamos un tiempo. Todo el periodo electoral prácticamente no se hizo nada. Bueno. No bien salimos de ella y de una vez entramos y nos metemos en el asunto a prepararnos para las fiestas navideñas. Así es. Ahí se generó el otro despegue. Y así sucesivamente se fueron dando una serie de olas producto del manejo político de lo que es la pandemia. Bueno, señores, nos vamos a una pausa comercial y rapidito volvemos para continuar con esta interesantísima conversación con el doctor Roberto Lafontaine. La Cámara de Diputados se propone aprobar 40 iniciativas legislativas en la presente legislatura, entre ellas los proyectos de leyes del Código Civil, extinción de dominio, compras y contrataciones,
así como la reforma integral a la Ley de la Seguridad Social. Los diputados aprobaron el proyecto de ley que regula la transición gubernamental en los diferentes niveles de elección, de la autoría de Omar Fernández. Mientras la directora de la Unidad de Género de la Policía, Celeste Cabral, dictó una conferencia por el Día Internacional de la Mujer, iniciativa de la diputada Lili Florentino. Con una resolución propuesta por el diputado Ramón Ceballo, Alfredo Pacheco entregó pergaminos de reconocimiento a la Selección Nacional de Baloncesto, que ganó medalla de oro en el torneo Centro Básquet 77 en Panamá. Pacheco también recibió al embajador de Japón en la República Dominicana, Su Excelencia Takashi Masahiro. Cámara de Diputados de la República Dominicana. ¿Y cómo tú le dices a una gente que confíe, que tenga esperanza, si nadie había hecho nada para ayudarles a vivir mejor? La confianza se gana. No se trata de gastar más, hay que gastar mejor. El dinero público es de todos los dominicanos. Tenemos la obligación de pensar por primera vez en que nos vaya bien a todos. Es el momento de estar cerca de la gente. Por eso no vamos a aumentar impuestos. Porque el cambio se trata de ti. El cambio comenzó. Gobierno de la República Dominicana. Bien, señores, continuando con esta interesantísima conversación con el doctor Roberto Lafontaine, quien es vicesecretario de Salud del Partido Fuerza del Pueblo y también fue exdirector del Hospital Darío Contreras. Antes de irnos a la pausa comercial, el doctor hablaba de que fruto de la politización de la COVID-19 y la falta de no producir información adecuada para servirla a la ciudadanía, se produjeron estas olas de subidas y bajadas de la enfermedad. Fuimos de los primeros países que compró vacunas para frenar la pandemia. Sin embargo, ahora nosotros, un país pobre, tenemos los almacenes o las neveras llenas de vacunas y casi nadie vacunándose. Usted como un experto sabe que la vacuna, si no se utiliza, se daña. Se politizó también la compra de vacunas a granel masivas para frenar la pandemia. Mira, Noemí, la pandemia fue una oportunidad perdida. Una oportunidad perdida para que nosotros como dominicanos, con las banderas políticas partidarias depuestas, pudiéramos enrumbar el destino de la nación hacia más elevados senderos del progreso, los más elevados senderos del progreso. ¿Y por qué te digo esto? Porque esta administración encontró toda la sociedad política, toda la sociedad económica, todo por colaborar, porque todo el mundo entendía, aunque se había ya politizado, entendía que había que salir de esto rápido y que si no unidos no salimos. Y en ese sentido, la Fuerza del Pueblo fue, y la Secretaría de Salud de Fuerza del Pueblo fue convocada por su presidente, el doctor Leonel Fernández, en sesión permanente. Es más, todavía el día de hoy nosotros estamos en sesión permanente. ¿Fueron vitales las observaciones que ustedes como oposición le hicieron al gobierno para colaborar en la reducción del virus o de los contagios? Oye, fueron vitales las que hicimos nosotros y las que aportaron otros sectores de la sociedad. Además de esto, nosotros aportamos nuestros locales, aportamos a nuestros compañeros, aportamos a todos, incorporándonos al proceso de vacunación. Te voy a decir algo y lo voy a decir con toda esta crudeza. Fue uno de los más grandes fracasos por el cual ha tenido la nación dominicana. ¿Por qué? Porque es un éxito. Tuvimos la vacuna, la tuvimos a tiempo, pero el resultado final fue un fracaso porque todavía al día de hoy, el 27 de febrero en su discurso, el presidente dijo, el 27% de la población está inoculada, está vacunada. Porcentaje muy bajito. Sí, de 3 dosis. Eso está ahí escrito en el discurso del presidente. Y todavía al día de hoy, nosotros tenemos un 28%, estoy hablando de esquema completo de vacunación.
O sea, de las De personas acuerdo. que tienen las 3 dosis. Sí. Y Porque el en que tiene 2 función- todavía no está inoculado Sí. completamente. Y en función de un concepto que todo el mundo manejó, que se refiere a la inmunidad de rebaño. ¿Por qué la reticencia Todo. de la gente a acudir a vacunarse? Por lo que te dije al inicio. Mira, en medicina no se inventa. Y más cuando estamos hablando de epidemiología, donde se manejan los problemas de las grandes poblaciones. Está el concepto muy manejado de promoción de la salud. Promoción de la salud, por Dios, no es poner un anuncito. Eso no es promover la salud. La promoción de la salud son todas un conjunto de herramientas que buscan, primero, informarte de qué pasa. En este sentido, informarse uno, ¿verdad?, como tomador de decisiones, de por qué razón la gente se puede negar a la vacunación. Eso es lo primero. Y en función de eso, dirigir mensajes promocionales muy específicos, muy puntuales, para poder de alguna manera u otra satisfacer las informaciones que necesita la persona. Pero además de esto, viene todo lo que tiene que ver con educación. Educación desde la perspectiva de lograr un cambio de cosas porque la persona lo conozca. Claro. Y además de esto, toda la logística que hay que montar. ¿Tú sabes cuántas personas se tenían que movilizar para lograr la tercera dosis en caso de que todo el mundo decidiera vacunarse? Cuando se metió Omicron, ¿Cuántas? alrededor de 150,000 personas por día. ¿En algún momento tuvo montada esa logística? No. En ningún momento. Pero Los más de que se hecho- lograron movilizar fueron alrededor de 20,000 personas. O sea, no hubo tal intención. De hecho, el inicio del plan de vacunación fue prácticamente a través de los grupos de WhatsApp, porque no se dio un inicio formal de decir, hoy en República Dominicana inicia el plan de vacunación. Inició por una universidad privada, teniendo una universidad estatal que podía montar una estructura para dar apertura a la vacunación. No se comenzó por la UAS, comenzaron por la universidad privada. Pero vamos a suponer que por ahí encendieran la chispa. Y yo inclusive le voy a conceder éxito por haber encendido la chispa. Pero tú sabes que en el mismo momento cuando las personas están respondiendo venir a hablar de una tercera dosis, cuando todavía la gente no estaba convencida de una segunda, Sí. y cuando todavía en el mundo no se había hablado de esto, y cuando todavía no se tenían los estudios para poderle demostrar a las personas que una tercera dosis no era necesario, y cuando todavía no se había desmontado el esquema inicial, que era un esquema de 2 dosis. Entonces la comenzaron desprestigiando desde el inicio. Doctor, persisten muchas falencias todavía en el sector salud. Hablamos de que tenemos hospitales de primer nivel y ese tipo de cosas, pero hay carencias todavía en el sistema hospitalario dominicano. Mira, te puedo hacer una pregunta impropia porque el entrevistado soy yo. No debiera, pero hágala. ¿Cuáles fueron las conquistas de salud, los logros en salud anunciados por el presidente de la República? Que frenó la pandemia. Y no la frenó. Verbalmente. Gracias, Noemí. Ay, Nelson, tú que me lo dijiste. Mira lo que se logró. Se remozaron 200 centros de atención primaria. ¿Tú sabes cuántos había? ¿Cuántos hay? 1,655. 1,600 y pico. Número uno. 30 farmacias del pueblo. Pero 30 son- farmacias del pueblo. Pero está bien, vamos a darle ese logro. Creo que fueron 13 unidades de atención. de atención al cáncer. Entonces, lo que una unidad pudiera ser un espacio como este, donde se lleva un sillón y se llevan algunas tecnologías necesarias para poder medicalizar a las personas con cáncer. Después, más nada. Entonces, Más nada. el sector- Todo lo prometido en el discurso triunfo, absolutamente nada. Entonces, este fue el gran logro. ¿Tú sabes cuál es el eslogan del Servicio Nacional de Salud? No. Lo que no se logró en 16 años, nosotros no lo vamos a hacer en 16 meses.
nosotros no lo vamos a hacer. No se puede lograr en 16 meses porque nosotros no tenemos una varita mágica. Pero por Dios, si tú hiciste el diagnóstico que cuando llegaste encontraste el 53% de los hospitales en malas condiciones, diagnóstico del Servicio Nacional de Salud, en malas condiciones. Un 13%, un 20% en regulares condiciones, un 13% en buenas condiciones y creo que fueron algunos 9 cosas por construir. Ese fue tu diagnóstico cuando llegaste. Entonces el sector salud... Dime qué hiciste, pero espérate. Dime qué tú hiciste de eso. Absolutamente nada. ¿Se pudiera decir entonces que el sector salud ha involucionado en estos últimos meses? Totalmente, y te voy a decir por qué desde lo macro. ¿Por qué? Cuando se dio la gran discusión de la necesidad de poder cambiar el modelo de atención e ir hacia un modelo de financiamiento donde todos estemos cubiertos, una de las grandes quejas de la población que había era por la calidad de la atención, por un lado, pero también por el famoso costo de bolsillo y también por el hecho de que tú no tenías manera de cómo tú poderte afiliar a o sea, por los costos, por la cosa. Entonces tú te das cuenta y del 6.2, 6.3% de la inversión en salud te vas a dar cuenta que el gasto de bolsillo, fue el más elevado. O sea, estamos en el mismo problema. Bueno. El gasto de bolsillo fue precisamente más elevado. Doctor, Además, mire, usted tiene un gran problema y es que usted tiene que volver a este programa. Porque a mí se me quedaron en el tintero muchas preguntas por hacer. No, ¿cuándo? Si tú quieres yo me quedo aquí, duermo aquí. Le digo, entonces yo voy a dormir aquí porque Noemí me va a invitar otra vez y no quiere que yo me vaya. Te lo agradezco muchísimo en nombre de la Fuerza del Pueblo que nos haya permitido dirigirnos a tu televidente y nada, cuando tú entiendas. Sí, con usted hay que conversar de muchas cosas y sobre todo tenemos que hacer otro programa para conversar del presupuesto para combatir los accidentes de tránsito en los hospitales y más ahora que según una resolución que se venció el pasado 28 de marzo, a lo que pagamos seguro no nos van a cubrir los accidentes de tránsito. De verdad que no. Ese es uno de los grandes temas de salud. Y si tú ves que se están muriendo las mujeres sencillamente porque van a traer una vida al mundo, se están muriendo los niños porque sencillamente nacen, que tú cerca de tu casa tú puedes tomar un dengue. Si tú ves eso, entonces tú te vas a dar cuenta que la salud está en crisis y no tenemos alternativa. Bueno, señores, no hay tiempo para más. Hemos llegado al final de esta interesantísima conversación con el doctor Roberto Lafontaine. A ustedes mantengan la sintonía y continuamos con el contenido de esta su revista semanal, Los Defensores. Saludos, bienvenido una vez más a esta sucesión tecnológica y mucho más de Los Defensores, como cada semana con noticias interesantes. Y una de ellas es que Rusia acaba de cerrar la plataforma de Instagram con más de 80 millones de usuarios. Instagram es la tercera plataforma que más usuarios tiene en Rusia. Realmente sigue el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el cual ha causado que muchísimas plataformas digitales hayan tenido que cesar en este país. Realmente hay algunos videos donde influencers están hasta llorando, porque como ustedes sabrán, Instagram es una plataforma que genera recursos, es una plataforma que mantiene a la gente, siempre la mantiene activo, siempre la mantiene en algo, la mantiene entretenida y mucha gente se informa a través de esta plataforma de Instagram. Por otro lado, también Rusia y Ucrania acaban de anunciar el bloqueo de Facebook, ya que se estaban difundiendo noticias falsas a través de esta plataforma.
también Rusia contempló una ley con un castigo de 15 años de prisión a los que transmitan informaciones falsas de su ejército o cualquier información que pueda causarle daño a su gobierno. Como ustedes sabrán, este gobierno quiere esconder algunas cosas que están pasando con sus soldados, algunos abusos que se están cometiendo, y no quiere que su pueblo sepa realmente lo que está pasando. La libertad de expresión en Rusia realmente se ha cortado para que nadie se entere de lo que está pasando en Ucrania y lo que está pasando con su gobierno. Por otro lado también, Slow Move, señores, hizo un reto a Putin en una lucha libre, teniendo como premio a Ucrania. Realmente un desafío que le hizo el millonario Slow Move al presidente de Rusia, pero el director de la agencia espacial rusa le contestó y le dijo que él era un debilucho, que primero tenía que vérsela con él. Y ahí entraron en una disputa a través de las redes sociales. Elon Musk emitió un tweet donde sus 77 millones de seguidores también estuvieron activos con esta información, y es una información que se ha viralizado. Elon Musk, como ustedes sabrán, también está apoyando a Ucrania con el acceso al internet Starlink a través de sus satélites para que este país pueda tener comunicación y se mantenga enterado de todo lo que está pasando, ya que muchísimos servicios de internet han cesado en este país porque las estructuras han sido destruidas. Realmente es lamentable esta situación. En otro orden, aquí en la República Dominicana también se acaba de denunciar algunos fraudes electrónicos que se cometieron con la tarjeta de Comer es Primero o la tarjeta de Supérate. Como ustedes sabrán, anteriormente existe todavía la tarjeta Comer es Primero. Nunca vimos que se había cometido ningún delito electrónico con esta tarjeta. La gente siempre compraba con su tarjeta en los colmados a través de los verifones y nunca se denunció, nunca se vio que los usuarios no tuvieran su dinero disponible en esta tarjeta. Al contrario, los usuarios llevaban sus tarjetas y la dejaban en los colmados para que cuando inmediatamente se les realizara la transacción, el depósito, estos colmaderos pudieran transarla y ya ellos iban adelantados a buscar sus compras. Lo que sí pasaba era que alguna gente sin escrúpulos realmente vendía a los colmaderos, los mismos colmaderos le vendía el monto de la tarjeta, o a alguna gente que tenían esa tarjeta para otra cosa, la usaban de esa manera, pero nunca clonaron, nunca se clonó la tarjeta de Comer es Primero. Ahora bien, cuando vino la pandemia, que se activó el plan de quédate en casa a través de la cédula, ahí fue que vino realmente el verdadero fraude. ¿Por qué razón? Porque aparentemente un grupo tuvo acceso a esa base de datos de la cédula, y mediante esa base de datos, sí entonces estuvieron extrayéndole los fondos a alguna persona. ¿Por qué razón? Porque para usted transar en los supermercados o en los colmados, realmente era con la tarjeta, pero siempre eso se podía hacer en combinación con el dueño del establecimiento. ¿Por qué razón? Porque para usted transar con la tarjeta necesitaba el número de la tarjeta y una numeración que tiene la cédula detrás para poder realizar la transacción, lo que indica que las personas que estaban haciendo esas transacciones tenían esa información. Señores, es cuanto por esta semana. Hasta la próxima. Bueno, señores, no hay tiempo para más. Hemos llegado al final de esta su revista semanal, Los Defensores. Usted tiene una cita con nosotros la próxima semana por aquí, por su canal 6, Canal del Sol, también a través de nuestras plataformas losdefensores.net, a través de Facebook y de nuestro canal de YouTube. Y para la diáspora que vive en todos los Estados Unidos, a través de la plataforma de TV Hispanic, tanto en televisión como en radio. Haga bien, no mire a quién. Aunque los contagios hayan disminuido, póngase la mascarilla,
y cuídese mucho, que el virus no se ha ido. Y siempre un árbol, por favor. Bye, bye.